Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Ocio Gamers. Soy José y estamos en directo para participar del nuevo Nintendo Direct Indie que se va a hacer ahora en unos instantes. Así que vamos a prepararnos casi ya porque he conectado, no he podido conectar antes, he conectado casi en el último momento y lo tenemos aquí preparadísimo. Quedan 4 minutitos y 30 segundos, lo que me va a dar tiempo a saludaros rápidamente. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Ocio Gamers. Como ya he dicho, estamos en directo y nada, simplemente recordaros que, como siempre digo en los vídeos, que si os gusta el contenido se agradece mucho los likes y los comentarios, y muy rápidamente recordaros que tenemos un sorteo en vigor, que podéis conseguir una de estas tarjetas de 15 euros. Para participar es muy sencillo, simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscrito de forma pública al canal. Mucha suerte a todos, estamos ya llegando a los 420 suscriptores. Casi ya, nos quedan 80 suscriptores más y estamos sorteando esta tarjeta en directo. Muchos de vosotros os habéis suscrito pero no habéis participado en el sorteo, no habéis dejado el comentario. Os animo a que dejéis el comentario y participéis. Mucha suerte a todos, cada vez va quedando menos y nada, lo dicho, mucha suerte. Lo estoy diciendo todo súper rápido porque si vemos aquí en la ventanita es que nos quedan 3 minutos para que empiece el Indie World. Lo tengo aquí todo preparadísimo, me voy a poner los cascos y nada. ¿Qué esperamos de este Indie World? Pues la verdad es que no lo sé muy bien, no espero muchas cosas. Me hubiera gustado más un direct normal. Hombre, ¿a quién no, no? Un direct normal y que hubieran enseñado ya el Zelda Breath of the Wild, segunda parte, que tenemos todos muchísimas ganas de verlo. Y creo que va a haber, que vamos a tener que esperar todavía, porque yo pensaba, yo digo, venga, esto va a salir en marzo de 2022, pero me parece a mí que ni eso. Me da la sensación de que el Zelda lo vamos a tener ya veremos si 2023. No quiero pensar mal, pero ya veremos. Pero bueno, es divertido ver este Indie World, este pequeño direct y a ver qué nos enseñan. Hombre, un saludo a Jared que se ha conectado. A ver si dicen algo de Hollow Knight, Skill Song o de Fall Guys. Sí, son dos juegos que ya están anunciados, ¿no? Que se sabe que van a lanzar, lo que no tenemos fecha. Creo que de Fall Guys no lo recuerdo bien, pero sí que me suena haber visto ya algo de alguna fecha de lanzamiento. Aunque creo que lo atrasaron, ¿no? Algo así, no me hagáis mucho caso, pero ya se sabe algo. Bueno, está guay estos juegos que comenta Jared, pero a ver si anuncian algo bueno que pueda ser interesante. Ya veremos a ver lo que hace. Nada, nos quedan ahí 2 minutillos. Y bueno, estaría guay que aunque fueran juegos indie, pues enseñaran alguna cosita que llame la atención. Hombre, pienso que algo así, algo chulo enseñarán. Pero bueno, porque sorpresa no creo que haya ninguna fuera de los indies. Se van a centrar en los indies, como ya hemos visto que han hecho en otros directs. Y bueno, eso es lo que va a ser. Además, tampoco va a durar mucho. Creo que tengo entendido que va a durar 20 minutitos. Y nada, el Hollow Knight, por cierto, lo tengo el juego, pero lo tengo pendiente de jugar. No, ya sé que es un delito no haberlo jugado, lo probé una vez, está muy chulo. Este estilo Metroidvania, tiene su parecido. O el Genshin Impact para Switch, aunque lo dudo mucho, jaja. Hombre, en teoría igual lo sacaban, ¿no? Pero la verdad es que no lo sé. Ese juego no lo he probado tampoco. Los dos que has comentado, el Hollow Knight sí que lo tengo comprado, pero no lo he probado todavía. Bueno, lo probé como ya digo, pero nada, unos minutos. Y lo tengo ahí como pendiente. También tengo como pendiente el Ori, los dos Ori. Si es que tengo juegos acumulados. Decimos que a ver qué presentan. Y luego tenemos un montón de juegos pendientes de jugar todavía. Así que, pero bueno, siempre queremos ver algo nuevo y a ver qué lanzan y eso. Y bueno, yo no soy súper fan de los juegos indie, pero bueno, de vez en cuando hay alguna cosita chula que lanzan que sí que vale la pena y la acabo comprando, ¿no? Me gustaría que anunciaran algo también del juego este, a ver si me sale el Cuphead, la expansión, y si anunciaran a ver si lo van a lanzar en físico, que ese sí que quiero comprarlo. Pero no creo que lo anuncien en un Nintendo Direct porque es un juego de Microsoft y los primeros que lo anunciarían serían ellos. Pero en fin, no hay que perder la esperanza por ningún tipo de lanzamiento sorpresa o de anuncio sorpresa. Y bueno, lo bueno es que vamos a saber también fechas, imagino que nos darán fechas de cosas que todavía no sabemos cuándo se van a lanzar, igual concretan alguna fecha. Bueno, nos quedan 4 segundos, 3, 2, 1 y bueno, Peggy vamos allá. 16.
Empezamos fuerte, Peggy 16. A ver qué anuncian. Vale, todo se puede variar por COVID-19. Vale. Espero que estéis escuchando bien de audio. Welcome to Indie World. I'm Amber. And I'm Paul. We're back to show you some indie games coming to Nintendo Switch. Let's dive right in. Vamos allá, venga, a ver qué enseñáis. De Messenger. Vale, un juego por turnos. Bueno, gráficamente no tiene mala pinta, ¿no? Estilo así pixel art, antiguo, como suele ser bastante común en muchos de los juegos indies. Ya es que nos guste el sistema de juego por turnos. Sea of Stars. Fans of classic RPGs with modernized elements will want to check out Sea of Stars. It tells the story of two children of the solstice, a lunar monk and a solar blade dancer. They must combine the powers of the sun and the moon to perform eclipse magic, the only thing that can fend off monsters created by an evil alchemist known as the Fleshmancer. Fluid and engaging turn-based combat. Stunning dynamic lighting. Vale, sí, como decía, funciona con combate por turnos y ya es que te gusta este tipo de juego. It's also set in the same universe as The Messenger and serves as a prequel. But don't worry, you don't need to have played The Messenger to fully enjoy this gorgeous game. And get this, some of the music was composed by none other than the renowned Yasunori Mitsuda, who composed music for Chrono Trigger, Chrono Cross, and Xenoblade Chronicles 2. Vamos, que tiene que tener una música bastante Sea of chula. Stars launches on Nintendo Switch. ¡Ostras! Winter 2022. Invierno 2022. Madre mía. El primer título que anuncian, pero se va a invierno 2022. Este juego gráficamente parece que es algo más que un indie, ¿no? Tiene muy buena pinta. Alicia. O Alicia. Hi， 我是志全。Hi， 我是 Nate。我们是 Underscore Team， 很高兴有机会带来这款游戏。Alicia。希望借由 Asia 与 Lisha 的冒险旅程，可以让我们重新体验到人生当中会面临到许多痛苦的选择。这也是我们创作 Alicia 的初衷。希望你可以开始寻找你的伙伴，因为 Alicia 接下来会在Switch上与大家见面。利用独特的操作玩法，我们也预期可以为你与伙伴之间带来非常不一样的体验。我们Switch上见吧，拜。There's plenty to admire in this puzzle adventure game. Vale, ya sabemos que es aventuras y puzzles. Asia and Lisha, cooperation is key in safely navigating this deserted temple. The game makes creative use of the various input options available on Nintendo Switch. Each sister is controlled differently, and you can control both via solo or cooperativo local, vale. Vale, pero con dos consolas, ¿no? Motion controls with Joy-Con controllers in TV mode. And with Lisha, you'll use touch controls to guide the helper robot Ambu in handheld mode. However you choose to play, you'll need the sisters to work together by exchanging clues and operating devices. Ah, vale, está guay, ¿eh? Está guay un juego cooperativo que entera la campaña de cooperativo, está muy bien. Y luego parece que puedes jugar una persona en modo portátil y la otra con la televisión. The heartfelt overlapping music when playing with a friend. O sea, sí, está gratis el Don't Starve. Pues nada, lo pillaremos. Alicia, the Oblivion of Twin Goddesses, launches as a console exclusive on Nintendo Switch. Gracias por la portejar. Vale, llega en primavera. I'm Adam. And I'm Joe.
We're two brothers who started our own indie studio in order to make a classic point-and-click adventure game. Today, we're excited to announce our debut title, Locomotive. Set aboard a 1930s express train, you find yourself caught in the middle of a deadly mystery, full of twists, turns, and larger-than-life characters. Soul-satisfying puzzles, and clear your name once and for all. We both grew up playing point-and-click adventure games, and it's been a long-term ambition for us to put our own spin on it. We can't wait for you to play Locomotive when it comes to the Nintendo Switch system. Este es un point and click de aventura, a mí me encantan. The Royce Express, where my guests indulge in luxury travel, fine dining, and murder. Well then, who's at hand to catch my killer? There's my trusty lawyer. Ostras, qué buena pinta tiene. Es un estilo antiguo, ¿no? Pero There's just one problem. They're the suspects. With puzzles to solve, palms parecen como los clásicos, ¿no? clues to uncover. They'd better prove their innocence fast, or it's the end of the line in an adventure that's not just nuts. Me recuerda a Timberlake Park. Ooh, I do love me a good murder mystery. Then you'll love Locomotive, O Almanian a Mansion. single-player point-and-click comedy adventure. Climb aboard the Royce Express and investigate the suspicious death of Lady Unterwald. You'll play as a straight-laced lawyer, an amateur detective, and an undercover agent at different points in the story. Along the way, you'll meet a fully voiced cast of Lo quirky importante de este characters juego es and que tenga una buena head-scratching historia puzzles to y que los prove puzzles your sean innocence. inteligentes, ¿no? Que no Figure sea out who done probar it al azar, and ¿no? what locomotive inspired Y them que to murder tengan in the sentido, first ¿no? Que los place. puzzles tengan sentido. Locomotive steamrolls onto Nintendo Ostras, nos vamos a Switch verano summer 2022. 2022. Bueno, pues nos están anunciando los indies del año que viene, pero para largo, ¿eh? Mama, wake up. It's almost 1 p.m., you sleepyhead. Your friends are waiting for you. Come on. Una historia sobre el amor. Esto parece una... No sé lo que parece todavía. Vamos a ver un poco más, a ver qué cuentan. On behalf of the Pixelnesia team from Indonesia, I'm proud to announce our upcoming game, Afterlove EP. Afterlove EP is a modern-day story of music, loss, acceptance, loving others as well as yourself. While the game is heavily inspired by the aesthetic and storytelling format of the Japanese manga, the game itself is set in Jakarta. We want players to experience this vibrant place we call home, which is also considered as the melting pot of the multicultural people of Indonesia. We cannot wait to let you experience our unique narrative adventure Vale, es and una explore aventura our narrativa. interpretation of Jakarta. From the creative director of What Comes After and Coffee Talk comes a stirring narrative about love, loss, and lyricism. Set in Jakarta, Indonesia, Afterlove EP focuses on young musician Rama, who struggles to compose music after his girlfriend Chinta passes away. By communicating with Chinta's voice inside his head, Me da la sensación de que es bastante narrativo, ¿no? Y que luego tiene algunas pinceladas, ¿no? De jugabilidad, que más que nada es una novela A interactiva, ¿no? mixtape of visual novel, Novela visual, ¿no? rhythm Juego de game, ritmo y aventura and narrative narrativa. adventure. Vale. Afterlove EP challenges Vale, te tiene que you to gustar complete este an género, EP ¿eh? of music to fulfill a promise made to Chinta. There are multiple endings based on the choices you make, as well as an original soundtrack from Indonesian band Alfalfa, and striking art direction from Soyatu. start anew in Afterlove EP. Vale, de nuevo, launching on verano Nintendo 2022. Nos Switch, están summer enseñando los 2022. indies del año que viene, pero de largo. Ay. Frío el mosquito.
Dungeron Nanchis. I'm hungry. I could go for a snack. Or for some dungeon munchies. Then this 2D side-scrolling action platformer should definitely satisfy your Vale, craving. este supone que es un juego You de are acción, dead. ¿no? Well, you were dead, and now En you've been 2D. revived in a mysterious underground facility. But forget hanging around here. You've got to get out. With the help of the undead necrochef Simmer, you'll hunt down monsters, then cook and eat them. There are around 100 dishes that provide various abilities. One dish, for example, might give you the power to serve up new combos. So you are what you eat. Literally, this game is a great place to get locally sourced and Vale, la farm gracia fresh es que los enemigos que matan So van mix soltando and como match to get the right meal for ingredientes. your playstyle. Imagino que nos dará And habilidades, let's not ¿no? forget the eclectic cast of characters, hilarious side-splitting story, and charming 2D pixel art. Better bring a voracious appetite when Dungeon Munchies devours its way onto Nintendo Switch later Hombre, today. este sí que está a partir de hoy. Después de tanto juego anunciado, ¿no? Jeg hedder Niels. Para entrada Jeg del er año que viene. spilinstruktør og lyddesigner hos Bedtime Games. Jeg har lavet spilmusik i over 10 år. Vores kommende spil, Figment 2, er fyldt med masser af musical boss fights og andre lydlæggerier. For at få de mest punchy lyde, har jeg været ude med mit træsværd og smadret på havegriller og kaffekanner. Musikken i Figment indordner sig efter dig. Vi har brugt rigtig meget energi på at få lyd, musik og gameplay til at spille sammen. Og vi glæder os rigtig meget til at vise jer spillet. I'm coming back to the surface. I need time to make things right. So hold on and soon comes the day. And there are sights you must see to believe them. We're already on to the next segment? Yep, this isn't a figment of your imagination. Oh, very funny. In this No musical conozco la puzzle primera adventure parte, ¿no? you'll make your Vale, way es un through juego de a aventuras y rhythmic world puzzles set in también. the human mind. Unfortunately, nightmares are spreading chaos everywhere. It's up to you Gráficamente to put tiene an buena end to their pinta, fearsome schemes. Pero Play no sé. solo Ya or digo, no locally conozco la with a primera friend parte. as you wield your trusty sword in engaging combat. Manipulate environments to solve compelling puzzles and have symphonic showdowns against some musically menacing bosses. That sounds like trouble. Or trouble. Ugh. Figment 2, Creed Valley, begins its symphony on Nintendo Switch February 2022. A free demo will be available later today on Nintendo mira. eShop. Conversión de prueba. Deep sea diving? Check. Investing? Oh, Check. juegos de mesa. Drawing? Check. Surviving on the moon? Check that too. A slew of board games from developer Oink Games are coming to Nintendo Switch. Go on thrilling and risky treasure hunts in deep sea adventure. Become the biggest Oye, pues este investor no tiene in mala pinta. stars. Catch the sketchy rogue and Para don't así unas get caught partidas out. rápidas. Fake artist goes to New York and recover supplies with your fellow astronauts to survive in Moon Adventure. The games are designed to be easy to understand. They Aunque also claro, capture mola and más jugar con el recreate the juego feel of their de original mesa tabletop físico, ¿no? versions. You can play all the Pero games bueno. locally and online. Vale, so you can funciona play with local y en friends línea. near and far. Get together and play on one system or create a room with friends. More games will also be added in the future. Start a game night with Let's Play Oink Games, launching Mira, as a y este timed también está console disponible a exclusive partir de on hoy. Nintendo Switch later today. Hi, I'm Javier, CEO and programmer at Heroic Studios. Hi, I'm Iris. I'm working as an environment artist for our upcoming title, Endling Extinction is Forever. We wanted to create a game that raises awareness about how the world may be in the near future if we don't change our consumption habits. The environment is mainly presented during night, since we want to emphasize a fox's natural behavior and contrast a calm but deteriorating world and human threats during the day. We hope that Endling may encourage everyone to reflect, but also that players around the world can enjoy its story, gameplay, and cuteness. A ver qué tal.
Vale, pues tiene buena pinta este juego también, ¿eh? El Link, Extinction is Forever. As the last mother fox in Endling, Extinction is Forever, you'll need to keep your 3 cubs alive and lead them to safety in a world ravaged by humanity. In this game blending stealth, survival, and adventure, you'll make your way through devastated environments to reach the one place on Earth where humans can't hurt you. Along the way, you'll hunt other animals to feed your cubs, as well as teach them new skills to make them less Muy buena vulnerable pinta, to sí, ¿eh? predators. Tiene muy buena pinta I este really juego y el hope they arte make it. es muy buena. But in the Así, end, estilo how many of dibujo, your cubs survive con the cel perilous shading, journey está chulísimo. is up to you. Endling, Extinction is Forever. Vale, Launches primavera, on bueno, no Nintendo vamos a tener que Switch, esperar Spring mucho. 2022. Vale, el segundo título que me apunto, este me ha gustado Here's también. more info about the skateboarding action platformer Ollie World from our friends at Roll7 and Private Division. Far across the Ollie world is Radlandia, a nation forged by the skate gods. A mí el primero Oli Oli no me llama mucho la atención, imagino que este tampoco. Wall ride among the trees, forge new paths through the desert, or cross moving platforms in picturesque sketchside. You'll see some weird stuff along the way, but don't worry, that's just part of your journey to Nirvana. There you'll compete with champions, challenging each other's skills to win rewards. Buenas de Joselito75, ¿qué tal? Bueno, de momento han habido ahí un par de títulos que me han gustado. Pero claro, juegos indie es lo que están enseñando, no están enseñando otra cosa, juegos indie. Pero bueno, han enseñado una aventura gráfica, Point and Click, que me ha gustado bastante. Y otro de un zorrico que tiene muy buena pinta. Ollie World rolls onto Nintendo Switch February 8th, 2022. Vale, están anunciando algunos juegos que van a salir antes. Ya habéis visto que los primeros eran para mediados de año, final de año casi. I've been a River City fan since the days of the Nintendo Entertainment System, and in fact, this is the 3rd River City game I've worked on. So I'm thrilled to bring you an all-new adventure starring Misako, Kyoko, Kunio, and Ricky. We were blown away by the response to the first River City Girls. Lo bueno es que se nota que tienen más para enseñar porque están yendo bastante rápido. No se entretienen mucho con ningún juego. Eso es una buena señal. Porque significa eso, que tienen, en esta ocasión tienen bastantes títulos, han enseñado bastantes cosas. Vale, este tampoco tiene mala pinta del todo, ¿no? Y de nuevo tiene un modo cooperativo para los jugadores que se agradece un montón, eso está muy bien. Otra cosa es que no te guste el estilo, ¿no? Pero si te gustan los juegos de este tipo... WayForward is back with the sequel to the acclaimed beat 'em up River City Girls. There's trouble brewing once again in River City, with higher stakes, meaner streets, and even more over-the-top humor. Take control of one of 6 characters, including returning powerhouses Kyoko and Misako. Each character has their own fighting style. Luego hay que ver lo profundo que es el juego, ¿no? Que tenga bastantes combos y que el combate... Sí, está bien, ¿eh? Tiene buena pinta. New moves, enemies, areas, items, and a new soundtrack by the first game's composer, Megan McDuffie. Not to mention branching paths, as well as a return of a familiar foe. Get the fists flying solo, or team up with a friend, locally or online. What do you say, Paul? Ready to give some goons the old 1-2? Oh, heck yeah!
River City Girls 2 punches its way onto Nintendo Switch. Pero bueno, nos vamos de nuevo a verano de 2022. Lo más chulo que están enseñando va a tardar bastante todavía en salir, indie games coming to Nintendo Switch. From painting the world to a management sim with dinosaurs. Enjoy. Vale, me da la sensación de que lo que van a enseñar ahora ya son los juegos quizás menos destacados, así muy deprisa. Vale, ¿van a sacar un nuevo Don't Starve? ¿O será una versión...? La verdad es que no lo sé, pero parece nuevo, ¿no? Lo que no sabemos si saldrá en físico, ¿no? El River City Guild 2, ¿no? En este anuncio tan rápido, ¿no? That's all for today's Indie World. Oh, no. Or not. We've Ha got terminado one ya. more game. Check it out. Ah, queda algo más. Ni idea. Omori, que diga. acclaimed RPG Omori Omori. is making its way onto Nintendo Switch. Travel back No lo and conozco. forth between two strange and vibrant worlds, each one brimming with colorful friends and foes to uncover a forgotten past. You'll experience an unconventional story and turn-based battle system, supplemented by Vale, combate por turnos. Siento, pero no me gustan mucho. wrote, directed, and coded much of the game. Los gráficos son especiales, que no digo Does lean into feos some heavy topics, so be ni prepared. bonitos, digamos It's quite the diferentes, ¿no? Te Omori tienen que launches on gustar, Nintendo Switch Spring Vale, primavera, 2022. vale. Como lo han dejado ahí, y con eso terminamos. We hope you enjoyed the lineup of games in today's Han dicho que iban a anunciar una más ahí. Cuando ya decían que habían terminado, everyone in the pensaba que indie iban a community anunciar working algo, on games for algo un Nintendo poco más Switch. especial, no And sé. thank you Pero bueno, for tampoco watching. conozco el juego. Igual Until lo next conocéis y Happy gaming! os habéis alegrado de que salga para Nintendo Switch. Bueno, pues esto se ha terminado. Pero antes de irme, de terminar el directo, vamos a repasar, vamos a volver a mirar un momento los juegos que me han llamado la atención, a ver si soy capaz de verlo desde aquí. No sé si me va a dejar. Vale, sí. Vale, aquí es donde faltaba poco tiempo. Sobre todo también para que de Joselito vea que como ha llegado más tarde. Bueno, pues han enseñado este juego que es así como de rol. Como de rol, no, de rol por turnos. Que se llama, a ver si sale aquí, Sea of Stars. A ver que lo veamos aquí al final. You don't need to have played The Messenger to fully enjoy this gorgeous game.
No sé si lo conocerás. A ver, a mí no me gustan mucho los juegos de rol por turnos. No conozco mucho el tema, pero bueno, gráficamente no tiene mala pinta. Y parece que está bien. Lo que pasa es que este se va a invierno de 2022. Así que paciencia. Invierno 2022. Luego han enseñado este juego, que parece que es un juego de aventura y puzzles. Y lo que tiene de especial es que funciona en cooperativo. Alicia, se ha quedado ahí pensando. A ver si me deja esto que chute. Bueno, mientras tanto, si carga, a ver, os lo cuento. Este juego funciona en cooperativo y se puede jugar una persona con el televisor y otra con la consola, porque los controles de movimiento cambian. Y bueno, lo bueno es eso, que funciona en cooperativo y lo pueden jugar dos jugadores. Vale, aquí creo que se ve un poquito más del juego. A ver, gráficamente no tiene mala pinta. ¿Veis? Aquí hablan de eso, de que un personaje lo lleva a una de las gemelas, el otro a la otra, y los controles son distintos. Uno puede jugar con la tele y el otro con la parte táctil de la consola. Y bueno, es un colaborativo que mola, eso mola. Y este es Primavera. Hi, I'm Adam. Primavera, a ver si lo podemos llegar a ver aquí. Aquí, ¿ves? Primavera 2022. Hi, I'm Adam. And I'm Joe. We're two brothers who started our own indie studio in order to make a classic point-and-click adventure game. Esta gente ha hecho un juego que se llama Locomotive, que ese es uno que me ha gustado mucho. Tiene muy buena pinta. Vale, este juego a lo mejor te tiene que gustar el tema de point and click, pero vamos, gráficamente me recuerda un montón. Vale, a ver si quiere funcionar esto ahora. A ver si avanzando un poco. Me recuerda al Maniac Mansion, me recuerda al Timberley Park, a una aventura gráfica clásica. Y bueno, lo del tema de un misterio en un tren, pues tiene buena pinta también. Habrá que ver luego si la historia es buena o no. Pero de momento, si te gustan los point and click clásicos, muy buena pinta tiene. Parece que va a tener humor también. Este lo tengo ahí apuntadillo. A ver qué pasa con él. Me voy a dejar un poco más. Locomotive, a single-player point-and-click comedy adventure. Climb aboard the Royce Express and investigate the suspicious tienes que investigar una muerte, ¿no? You'll play as a straight-laced lawyer. Te ha gustado River City, ¿no? Ahora lo volvemos a ver un poco. A mí es que me gustan las aventuras gráficas mucho. Y este tiene muy buena pinta, parece que tiene buen humor también. Bueno, vamos a avanzar un poco más. El otro que me ha gustado, este que pasó rápido, es una especie de novela gráfica, ¿no? A ver... Este tampoco me ha gustado mucho el siguiente. Lo he visto muy random, ¿no? Y este igual. No lo conozco. No sé si lo conocéis vosotros. Es la segunda parte. Figment 2. Parece que va a tener buena música y es de puzzles también, aventura de puzzles. No tiene mala pinta. Pero vamos, a mí personalmente no me ha llamado mucho la atención. Vale, luego tenemos un juego que es como si fueran juegos de mesa. Minijuegos de mesa que se pueden jugar con la consola. Bueno, no está mal. Hemos tenido también este. Este me ha gustado. Tiene buena pinta también. Luego habrá que ver, ¿no? Cómo se desarrolla y todo eso. Se supone que manejas a una zorra. Lo siento por la palabra. Y lleva sus cachorros y tiene que protegerlos y tal. Y que sobrevivan, ¿no? Digamos, en un sitio en el que los seres humanos
pues han destrozado un poco el mundo y son los últimos animales. La última madre zorro, vale, es que lo han dicho aquí bien, madre zorro. Y tienen que llevar a sus 3 cachorros a un lugar seguro. No tiene mala pinta. In this game, blending stealth, survival, and adventure, you'll make your way through devastated environments to reach the one place on Earth where humans can't hurt you. Along the way, you'll hunt other animals to feed your cubs, as well as teach them new skills to make them less vulnerable to predators. I really hope they make it. I do too. But in the end, how many of your cubs survive the perilous journey is up to you. Endling. Extinction is Vale, primavera Launches on 2022. Nintendo Switch, Spring 2022. Vale, este es el Oil. Stuff along the way. But don't worry, that's just part of your journey to Nirvana. Oli, no, Oli. Vale, el Oil, la segunda parte. Y aquí tenemos el River City Guilds. Yo no lo conocía, pero tiene muy buena pinta. Este también lo apunto. Apunto 3 títulos. Oye, estoy contento con esta Indie World, este pequeño direct, porque el anterior, el de agosto, no me llamó nada la atención. Bueno, alguna cosa un poco, pero nada, ¿no? Y aquí sí que estaba viendo 3 cosillas, en mi caso, en particular, 3 títulos que me han llamado la atención y que seguiré de cerca a ver qué tal son y que puede que caiga alguno de ellos. Desde luego, este me ha gustado mucho, el de la madre zorro también, y la aventura gráfica le he visto muy buena pinta. A mí sí que me gusta ese género. Y este es que los gráficos están muy chulos, tiene buena pinta. Luego hay que ver que tenga buena jugabilidad, tiene 6 personajes parece ser, y es cooperativo, que siempre mola, lo que no sé si se podrá más de 2 jugadores. A ver si en algún momento vemos a más de 2, aquí vemos a 2 jugadores. 2 jugadores de nuevo, uno. Ah, igual es hasta 2 jugadores. Not to mention branching paths, as well as the return of a familiar foe. Get the fists flying solo, or team up with a friend, locally or online. What do you Yo el say, primero Paul? lo tengo Ready to give digital some de la Bluesy a eShop. 1-2? El primero, River City Girls 2 punches its way Vale, on pues le echaré un Nintendo vistazo, Switch, lo miraré a ver qué tal es. 2022. We've got several more Está bien la primera innovative parte, games ¿lo coming to recomiendas Nintendo para Switch. comprar? From painting the world to a management sim. Vale, y bueno, y aquí en la Dice. parte final que ya habéis visto, Enjoy. pues repasan un poco algunos títulos menos importantes y luego al final hablan de otros juegos de rol, pero que tampoco decía mucho. Yo pensaba que como se reservaban algo para el final, iba a ser algo chulo, ¿no? Ahí para el final, el Zelda, ¿no? Que dice, bueno, esto es un Indie World y vamos a enseñar el Breath of the Wild, que va. No sé, en fin, bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí el Indie World. La verdad es que me ha sorprendido porque lo había puesto con muy poquitas expectativas y han habido 3 titulitos que me han llamado la atención. También sabemos lo que hay, no va a haber un gran lanzamiento, es simplemente un Indie World. Pero bien, han sacado bastantes títulos, hay algunos, como ya digo, interesantes, y luego me ha gustado que ha sido bastante ágil. Se nota que tenían bastantes títulos para enseñar y entonces se han entretenido muy poquito con cada título y ha sido rápido, ¿no? Nos han ido enseñando bastante rápido. Así que bueno, contento, mucho mejor de lo que esperaba y con ganas de que salga ya alguno de los títulos para comprarlo. Sí que me apuntaré en la lista de deseos alguno de esos títulos. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en este pequeño directo y me habéis acompañado con este Indie World. En el chat han escrito Jared, un saludo, gracias de verdad por verlo conmigo, muchísimas gracias. Y un saludo también a de Joselito75 que nos ha acompañado y ha dado aquí un poquito su opinión también. Y bueno, sabemos que te ha gustado mucho River City Guild 2, que lo quieres comprar ya y que te gustaría comprarlo en físico, a ver si tienes suerte, lo lanzan en físico y lo puedes comprar. Y bueno, hasta aquí yo creo que es todo por hoy. Muchas gracias. De nuevo, es muy bueno si te gustan los bet en app, sí que me gustan. Street Fighter 2 es uno de mis juegos favoritos de Mega Drive. Y bueno, el 4 no lo tengo todavía porque estoy esperando a ver cuándo lo pillo, porque iban a sacar una versión Ultimate que creo que ya está disponible
y voy detrás de él, así que acabará cayendo. Además, quiero comprarlo en el Switch porque mola el tema de que sea portátil. Sé que está también para Play 4, pero lo quiero pillar en Switch. No tardaré en comprarlo. Es que al final se acumulan las cosas. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias de verdad por participar en este Nintendo Direct. Y nada, nos vemos en el próximo. Sí, ha estado bien, ¿no? Ha sido un vídeo más cortito, un directo más cortito, pero bueno, ha estado bien. Antes de despedirme, recordaros, porque cada vez queda menos para el sorteo, porque ya estamos acercándonos a los 500 suscriptores. Recordaros a todos los que veis el vídeo que dejéis un comentario. Vosotros creo que ya lo tenéis, tanto de Joselito como Jared, pero por si acaso me estoy equivocando, dejar un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscrito de forma pública al canal, y muy pronto sortearemos una de estas tarjetas de 15 euros. Oye, a lo mejor os viene bien para comprar alguno de estos indies. Bueno, ahora sí, nos vemos pronto. Mañana nuevo vídeo. Chao.